¿Cuál es el momento más difícil que has pasado así? Cuando murió mi hijita, ¿no? Ay, Tenía una fibrosis pulmonar muy severa, ¿no? Entonces no estuvo acá, la tuvimos acá afuera del país. Y evidentemente yo ya iba conociendo, sabía y decía, pero si estoy muy cercano a Dios, ¿por qué? Nuestro invitado de hoy nos confiesa que fue ateo, pero conoció a Dios gracias a su papá y a partir de entonces él lo ha acompañado en los momentos más duros en el nivel personal y también en su carrera profesional. Con nosotros, el periodista Gonzalo Rivera. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Estamos al aire. Gonzalo Rivera, bienvenido. Abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos. Hola Marcelo, qué gusto, bien, gracias por la invitación. Un honor para nosotros. Qué increíble ese doy fe, ¿no? La fe sin obras no es fe, ¿no? Hay que hacer obras para tener fe también. La ¿no? certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Esa es la fe, ¿no? Exactamente. Según la Biblia. Y claro, eso es lo que mueve este programa, básicamente, ¿no? Y todos tendríamos que tener siempre fe en algo, ¿no? Hay Así gente que es. dice, no tengo fe, yo no creo nada, pero lo importante es eso, ¿no? Así era Transmitir Gonzalo, energía. ¿no? Sí, y ahora sí, ¿no? A ver, cuéntanos de su A ver, mundo. te voy a contar un poco la historia de Doy Fe. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, terminando tal vez la universidad, a mi papá era una persona muy, muy creyente de Dios, ¿no? Muy creyente. Y yo un poco universitario le decía, ¿cómo pues vas a creer en Dios? No existe Dios, ¿qué te pasa? Vamos a ver desde la mirada académica, científica, quién es Dios, digamos. Dios es una creación del hombre ante la falta de resolver los problemas que uno tiene y tenemos que buscar a alguien a quien aferrar, le decía. Y esa era una discusión que tenía con mi papá permanentemente. Joven, con las ínfulas universitarias de la época, yo tenía una mirada distinta a lo que era el tema cristiano, católico y todo lo que tiene que ver con lo evangélico, ¿no? Hasta que después nos separamos con mi papá buenos años y me dice que se había convertido a una religión, mi papá. Entonces yo dije, no puedo creerte que te hayas convertido en algo que te van a sacar plata y vas a dar los diezmos. Y yo tenía la misma idea, ¿no? Que estaba equivocado mi papá. Entonces cuando fui a visitarlo, ¿Él vivía dónde? Él vivía afuera del país, en Estados Unidos, ya. ¿no? Entonces, cuando fui a visitarlo, mi papá, desayunábamos y era orar, ¿no? Orar, agradecer a Dios, ponernos a leer la Biblia. Y esa era una rutina de varios días, ¿no? Y yo pues no creía, no confiaba, digamos, en ciertas cosas. Y no le daba la importancia que mi papá le daba al tema de la fe, a creer en Dios, en alguien superior. Y yo no aguantaba ese ritmo, ¿no? Dije, mejor me voy, papá, tengo otras cosas que hacer, tengo que ir a otras reuniones, voy a ir a Washington a dar una vuelta por allá. Y yo no voy a aguantar esto. Ya que tonto me discutes, me dice mi papá, no vas a agarrar, me dio unas revistas de la Atalaya, y me dice, y vuelves y discutimos cuando leas esto, primero para ver quién era Dios. Yo dije, ya, claro, por supuesto que sí. Y me fui. Y caminando uno de esos días, estaba con la mochila y caminando buscando una dirección y las direcciones son largas y el camino era muy largo para caminar. Me pongo a leer y yo siempre he leído caminando, siempre he leído caminando. Y me pongo a leer y me pongo a leer. Y empiezo a ver un poco mi realidad que me contaba prácticamente lo mismo. Digo, no, esto es historia, ¿no? Porque había contado historia, había escuchado historias de que la gente decía, Dios me llegó porque me iluminó y empecé a llorar y que justo me decía las palabras exactas. Y no puede ser que me esté pasando algo que yo siempre he observado y decía que eso no podía suceder. O sea, ha sido como ¿Ha empezado a hablarte Dios? ¿Qué Sí, eso es sentido, ¿no? Eso es sentido en función ¿Qué te decía? de que había un Dios y que tenía un nombre. ¿Tú sabes cómo se llama Dios? Jehová. Jehová, ¿no? Claro. Yahvé. Yahvé. Pero el nombre que se pone es Jehová. Entonces yo no creía pues ese momento en Jehová, en Yahvé, ni nada por el estilo, ¿no? Ni en Equecos, ni en Pachamamas, ni nada que pueda, digamos, tergiversar mi creencia radical en su momento. Entonces, mientras iba leyendo, lo primero que aprendí es que tenía un nombre Dios, ¿no? Y su nombre de Dios era Jehová. Y esto yo aprendí con mi papá porque me dice, tú vas a ser periodista, me dice, ¿no? Y cuando tú vayas a hacer una entrevista a
una reunión de presidentes, una conferencia o algo que hacen las autoridades, siempre hay una foto oficial que salen los presidentes a saludar. Y tú tienes que hablar con el presidente. Todos se dan la vuelta porque han hecho la foto oficial. Y tú decirle, presidente, presidente, ¿cuál crees que se va a dar la vuelta? ¿Cuál presidente crees que se va a dar la vuelta de los que están ahí? 10, 15 presidentes. ¿Cuál crees? Todos, ¿no? ¿Dónde vas a apuntar? ¿Y a quién vas a apuntar? Si tu objetivo es llegar a un presidente determinado, tienes que llamarlo por su nombre. Además, la Biblia dice, llámame por mi nombre. Para que tu oración, para que tu rezo no se disperse, tienes que dar con nombre, pues, a quién te diriges. Dirás, presidente de Bolivia, presidente de Ecuador, claro, Venezuela. Cuando tú le dices a ese presidente a quien te diriges, se va a dar la vuelta. Porque mientras tanto, tu rezo puede que se vaya al Equeco, a la Pachamama, al Dios del mal, o a cualquier Dios, pero no al Dios al que tú quieres hablar, al verdadero, al que se cree. Eso tenía mucha lógica, ¿no? Mucha razón. Y cuando leía, empezaba a darme cuenta que evidentemente había un Dios que era muy poderoso, ¿no? Que se llamaba Jehová. Y es entonces que empiezo a creer en Dios. Qué lindo, ¿no? O sea, ha sido un milagro. Seguramente fruto de la oración. Yo no podía creer eso. Fruto de la oración de tu papá, porque sí, si eras una persona que era absolutamente, no sé si agnóstica o atea directamente. Atea. Entonces, el hecho de que, me imagino que es oración. Sí, yo creo que ¿Qué te decía sí. tu papá después? ¿Tu papá vive? Mi papá vive. ¿Y qué dice él? ¿Qué te cuenta con respecto a Sí, la misma idea, ¿no? Llamarme todos los días para hablarme de él, para hablar. O sea, mi papá es una gota que he ido labrando. Es impresionante. No se cansa. Y yo le decía, pero ya basta, digamos. Hablemos de otros temas también que son importantes. Claro. Es decir, ¿qué harías tú si conoces el secreto de la vida y quieres compartir con tu familia, con los seres queridos? Vas a tener que mostrarles todo el tiempo esto, ¿no? Que es fe, que es creer en algo, en alguien. ¿Y cómo no vas a querer compartir con los seres que amas algo que es increíble? Y tenía razón. Mi papá me ama tanto que sigue compartiendo esa Te dice, esa Dios es real, hijo, ¿sí? No. Mi papá me habla de versículos siempre. Me manda versículos, me da palabras del día. ¿Él vive donde? ¿Sigue viviendo en Estados Unidos? No, él está en República Dominicana. Dominicana. ¿No? Pero, bueno, todo el tiempo me habla, me dice quién es Dios, el respeto a la gente, el respeto al prójimo, a quien sea, y eso mi padre me ha enseñado, ¿no? A respetar a la gente. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen: mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. ¿Y ese amor por Dios tú lo has transmitido a tus hijos, Gonzalo? Sí. Muchos años hemos compartido con mis hijos el rezar en el momento de agradecer, cuando vas a comer, cuando vas a estar con momentos especiales, tomar decisiones, agradecer. Mis hijos también están, ¿no? En esa línea de que creen en Dios, que creen en Jehová, que saben que el nombre de nuestro Creador es Dios. Me ha pasado muchas veces preguntar a algunos políticos que se acercan, ¿no? Yo creo en Dios, que Dios es lo máximo, que Dios que dirá. Y cuando les preguntas, ¿y cómo se llama Dios en el Dios que crees? No tienen la claridad de decir cuál es el nombre de ese Dios. La gente no lo conoce a Dios, no sabe. O sea, sabe que hay un ser todopoderoso, pero no sabe el nombre de ese ser todopoderoso. En la gran mayoría. Y dice, pues el Dios de la Biblia, que creemos todos, ¿no? Pero ese Dios tiene un nombre, ¿no? Y ese nombre es, en mi caso, se llama Jehová. Jehová. ¿Y tú vas a una iglesia? O No. Pero no, sí, y es una de las cosas pendientes, el congregarme, ¿no? Que es algo también que te dice la Biblia. Debes congregarte para ser salvo y ser parte de una comunidad que es importante, ¿no? Y muchas veces no le damos la importancia, y por muchas razones, ¿no? Es el tema del tiempo, el tema de los pretextos que ponemos. ¿Tú has leído la Biblia? Sí, claro. ¿Cómo fue las primeras veces que leías? ¿Te dormías? ¿Te aburrías? ¿Te cansabas? Sí. Digamos que he leído la Biblia porque yo estaba en el colegio católico. Entonces, ¿pero solamente por eso? Sí, al principio sí. En el momento más difícil de mi vida, creo que uno de los momentos más difíciles de mi vida, me convertí. Y fue porque yo recuerdo que yo estaba, después de una noche loca, una noche de copas, subí a un turno
en el deber. Ujú, Y estoy hablando de hace 10 años, no más. ujú. Y resulta que yo pasaba por donde se congrega la iglesia que yo... ¿Iglesia? No, Alcanzando las Naciones. Ahí me congrego yo hace 10 años. Y resulta que vi un cartel. Era una muchachita de unos 15 años que me mostró un cartel que decía: Dios quiere darte una nueva oportunidad. Tú sabes que en ese momento yo quedé, pero así, fue una cosa que cambió mi vida, ¿no? Dije, y me acuerdo que me puse a llorar, Gonzalo, te lo digo sinceramente, me puse a llorar porque yo estaba en un momento muy difícil, ¿no? Entonces yo lloré y dije, y me dieron ganas de entrar a la iglesia en ese momento, pero tenía trabajo. Y paradójicamente esta iglesia es la iglesia que mi hermano Mirko me había invitado, no una, sino muchas veces, ¿no? En otros momentos, ¿no? De mi vida. Marcelo, ven a la iglesia. O sea, lo que fue tu papá, en tu caso, para mi hermano fue mi hermano, que oró y me hizo llegar, ¿no? Y obviamente yo siempre he tenido a Dios en el corazón, pero en los últimos 10 años tengo una relación mucho más cercana. De hecho, este es un programa de entrevistas, un programa periodístico, si quieres, pero obviamente está movido y gracias por darme la oportunidad de contarle a la gente, ¿no? Es esto, porque realmente está movido por eso, ¿no? O sea, es buscar esa búsqueda de Dios, ¿no? Y de dar fe, ¿no? Dar fe. Y realmente es la idea, ¿no? Buscar. Te decía, cuando lees tú la Biblia, lo has leído seguramente, y no, cuando eres católico, normalmente te dice el sacerdote que pase, que lea la Biblia, un capítulo, un versículo. ¿No? Sí. Y como no tienes costumbre de leer la Biblia, la gente tartamudea mucho, porque hay palabras medias raras, hay conceptos diferentes, y medio que te incomodas y dices, la gente dice que no sé leer, ¿no? O sea, porque no conozco ciertos términos. Sucede. Y cuando ya te pones a leer, digamos, te sientas y dices, voy a leer la Biblia. Y de pronto empiezas a aburrirte, a darte sueño y a cansarte. Yo se lo decía a mi papá, ¿no? O sea, me aburro, me canso, o sea, no me gusta, es porque son muy densa la Biblia. Y me decía, tienes que tener la fe y la esperanza de que sí vas a entenderla. Porque cuando uno está leyendo la Biblia y empezando a conocer al más grande, al creador de este universo, siempre está el diablo que te va a poner muchas trabas. Cansancio, aburrimiento, tu mente va a estar en otra cosa. Y de pronto ya no quieres leer más al día siguiente, ya quieres otra cosa, te va a cansar. Y eso lo sucede a mucha gente, me decía, ¿no? Y tiene mucha razón. Había momentos, yo he leído más un buen tiempo, digamos, con mi papá, con alguna gente, leyendo la Biblia, y he ido conociendo muchas cosas, ¿no? Primero como historia, como parte de la vida misma, como el camino para llegar a Dios Jehová. Es el mapa, es el horizonte. Si no conoces sus mandamientos, no puedes llegar a Él. Entonces eso me ha ayudado mucho, digamos, a ponerme fuerte. Sin embargo, es pues la tentación del diablo, ¿no? La tentación que dicen que hay el bien y el mal siempre te dice, no leas, cansate, hay otras cosas más. Exactamente. Cansate, Sí. y empiezas a enfriarte, Pero con el tiempo, si tú lees, empiezas a leer la Biblia y tú ves, definitivamente Dios habla a través de la Biblia. Muchas veces, por ejemplo, hay versículos que para mí son claves, ¿no? Además son enseñanzas. Te doy uno, Josué 1:9. Para mí Josué 1:9 yo le llamo rema de vida, ¿no? Porque dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, te mando a que te esfuerces y seas valiente. Es lo que dice, de entrada. Pero luego hay una promesa muy bella, dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios, el nombre, Jehová tu Dios, irá contigo donde quiera que vayas. O sea, creo que vas a iniciar un viaje y de repente esto no está en manos, creo que te vas a ir a Estados Unidos. Sí. Enseguida hablamos de eso, pero básicamente eso, mira, ha salido. Y no hay coincidencias, Gonzalo. No, nada. Sale así, todo se me sale. viene esta. Te mando a que te esfuerces y seas valiente. De repente tú estás yendo para buscar esfuerzo, con esfuerzo y valentía. Porque a veces enfrentar cosas no es fácil. Pero ahí viene la promesa, no temas, porque no estás yendo solo. Claro. Yo estoy yendo contigo. Si estoy con Dios, ¿quién conmigo? Dice, ¿no? Esa es la gran... Sí, ¿sabes qué? Esa es la gran ventaja que tenemos cuando tú tienes a Dios en tu corazón. El discernimiento es importante. Totalmente. Y cuando disciernes y analizas las cosas y no le haces un rezo como recitación, Claro. porque hay gente que reza ya de memoria. De memoria. ¿No? ¿Tú le hablas a Dios? Claro. Hablas también. Aunque muchas veces uno se enoja con Dios, ¿no? Claro. Por que somos humanos, pero finalmente entiendes. Si ves en la Biblia cuántas veces personajes bíblicos le reclaman, ¿no?
Sí, reclaman, claro. por favor, quiero morirme, ¿no? Ay, ay, ay. Y no te deja, ¿No? no te deja morir. No, quiero No morirme. es tu deseo lo que tú ¿No? tienes que hacer, es mi deseo el que debes cumplir, ¿no? Claro. Y si tienes que pasar momentos difíciles, estás Exactamente. por algo. Los Exactamente. tiempos de Dios son exactos y perfectos, ¿no? O sea, si viene por algo te lleva a un lugar, te saca de un lugar, te pone a un lugar. Y uno normalmente dice, pero ¿por qué a mí se muere un familiar, se muere alguien? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me está? Dios te está probando y Dios te está ¿Cuál poniendo. es el momento más difícil que has pasado así y que has enfrentado a Dios? Has dicho, ¿por qué a mí, Señor? Cuando murió mi hijita, ¿no? Ay, caramba. Cuando murió mi ¿Cuándo hijita, pasó eso? ¿Puedes contarnos? fue hace 18 años ya. ¿No? Tenía 2 años mi hija. Estábamos en un momento tan lindo, ¿no? De recibir un miembro de la no familia. sabía eso, lo siento mucho. Entonces fue un momento muy, muy, muy duro, ¿no? ¿Qué pasó? Tenía una fibrosis pulmonar muy severa, ¿no? Entonces no estuvo acá, la tuvimos que sacar afuera del país. Y en ese sacarle del país, ahí también otra vez probé mi fe, ¿no? Mi fe. Y evidentemente yo ya iba conociendo, sabía y decía, pero si estoy muy cercano a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué ha pasado? O sea, el diablo se encarga de esto. Y de alguna manera te das cuenta que a veces no funcionó el tratamiento. No, y ya. murió fuera del país. Sí, no murió acá en Bolivia, porque la disociaron a mi hija, no podía estar más acá. Entonces fue un momento muy difícil, ¿no? Donde dices, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué, Dios mío, me estás atacando? Si soy uno de tus guerreros más fieles, si estoy contigo, estoy leyéndote, estoy conociéndote, me he entregado a ti y me pasa esto a mí. ¿Qué explicación le das? ¿Qué respuesta recibiste? Que los tiempos de Dios son exactos y debes asumir lo que se te da. Has leído tú seguramente a Job, ¿no? La paciencia de Job. Claro. Y Job pierde todo, así de un cantazo, le viene todo. ¿no Y es tenías cierto? que negar a Dios Padre, ¿no? Y el enemigo, quiero, o sea, Satanás, le pide permiso a Dios para probar a Job. pero no lo mates. No lo mates, sí, dice. No lo mato. Haz lo que quieras, pero que no lo mates. Y vamos a ver cuánta fe tiene este hombre en mí. Claro. Y la fe estaba intacta, ¿no? La fe estaba intacta y porque su mujer rechaza el Dios que te está ahogando. Tenemos otras oportunidades, podemos salvarnos, recházalo. Él salía su piel, ¿no? Se estaba muriendo en vida, perdió a sus hijos. Me impresiona esa parte en la que de ahí sale, creo, porque hay hasta un dicho, ¿no? Que la gente es bastante popular, que se desgarra las vestiduras, ¿no? Se corta el cabello. Tenía lepra, pues se le cayó, claro, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Jehová, ¿no? O sea, lo dice en el momento en que había recibido, en el mismo momento que había perdido tierras, riqueza, hijos. Y no uno, varios hijos, ¿no? Claro, y su mujer le decía, rechaza a este Dios. ¿Te ha animado en ese momento, Job? Claro. Cuando perdiste a tu hijita. Si Dios lo había ayudado a él, ¿por qué no ayudar a sus otros hijos, no? Y si sufrimos, como Job, hay muchos seres humanos en este planeta que sufren de esa manera. Lo cierto es que mucha gente no tiene información. La información es muy importante, ¿no? La información de acercarnos. Cuando tú escuchas medios, vas a escuchar medios cristianos, como tal, hablando, digamos, de Dios, haciendo todo lo que tienen que hacer. Pero hay gente que no dice, yo no voy a escuchar cristianos, quiero escuchar música, otra cosa. Pero los comunicadores debíamos ser quienes vayamos mostrándoles un poco el camino de que hay un Dios que no es el fanático que uno dice, me va a llevar al culto, me va a hacer mis diezmos, etcétera, etcétera. Pero los seres humanos y los medios tenemos la obligación de compartir las buenas nuevas, lo que Dios nos prepara, buenas y malas, y tener la paciencia de Job para aguantar. El por qué, digamos, en este momento el mundo está tan mal. El diablo está gobernando, falta muy poco para que termine este ciclo de que el diablo se vaya, ¿no? Y van a haber muchas más calamidades, como lo dicen, y cada vez más calamidades. ¿Dónde más vamos a aguantar? Falta que lleguen los extraterrestres, dicen, ¿no? Pero yo creo que falta muy poco para que Dios venga a hacer lo que pedimos todo en la oración, ¿no? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. La gente dice las cosas de memoria, ¿no? Y no te das cuenta. Sí, tú sabes que el Padre Nuestro, que es una oración bellísima, que además es la oración que está en la Biblia y que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Cómo oramos, Padre? ¿O cómo oramos, Maestro? Como así, cantando. Así, no, pero claro, lo repites, Padre Nuestro, no, es como una recitación, y no lo es. No es una recitación. Porque si tú ves cada parte del Padre Nuestro, tiene un significado impresionante. ¿no? Padre Nuestro, o sea, alabanza,
tienes la alabanza al Padre nuestro que estás en los Venga cielos. tu reino. Venga tu reino, o sea, ve, te estamos esperando, ¿no? Hágase tu voluntad. Y vas a venir a ahí es juzgar. donde dices, hágase tu voluntad, ¿no? Y la misma Biblia dice, la voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque en algunos casos, como pasó con Gonzalo, tuviste que enfrentar la pérdida de tu hijita. Y fue una voluntad que seguramente, yo no me imagino eso, Gonzalo. Ay, no hay forma, no hay forma de no. entender cuando uno pierde a un hijo. Es impresionante. ¿Cómo es ese dolor? ¿Cómo lo... No hay palabras. ¿Y qué le dices a vida? No hay palabras. Hay mucha gente que nos está viendo y que de repente está sufriendo ese dolor en este momento. Mira, de repente estamos llevando a una persona claro. y esa persona te va a escuchar. Normalmente cuando uno pierde a un hijo, la gente solidariza, estoy con tu dolor, lo siento mucho. Pero solamente quien ha perdido un hijo puede sentir lo que realmente es perder un hijo, ¿no? Porque muchos protocolarmente, socialmente, te dicen, lo siento mucho, sé lo que estás sufriendo, fuerza. Cosas como esas, que es parte del protocolo social. Pero solamente quien ha perdido un hijo puede decirte cómo se siente, cuál es el dolor. Y mucho más cuando hay una agonía, ¿no? Cuando hay un dolor de una persona enferma que sabes que además te diga, tan ¿no? chiquitita, a esa edad que yo me imagino que toda la convalecencia debe ser terrible, ¿no? Porque, es la familia porque que más sufre, ¿no? la niña, 2 años, está acostumbrada a ver a esa niña jugando, de repente ya no jugaba, de repente exactamente, con medicamentos. ¿En algún momento tú has pedido que Dios se la lleve? Sí. O sea, has llegado a eso. Claro, o sea, por no ha supuesto, sido fácil. No ha sido fácil. Ha habido momentos en los cuales mi hija murió, pero los médicos la resucitaron. Y dije, no debíamos hacer esto, ¿no? ¿Para qué tenerla sufriendo acá? Y yo le reclamaba a Dios, digo, ¿por qué yo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me estás haciendo esto? Algo me tenía para mí. ¿Y en el tiempo has podido descubrir qué era lo que Dios quería dejar con esa prueba tan dura que has tenido? Yo creo que era entender mucho más a Él, conocerlo más a Él y saber por qué hace las cosas. ¿Quién era yo para juzgarlo? ¿Quién era yo para decirle, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Si tú crees en mí, tienes que tener la fe de que las cosas van a estar bien y que te vas a encontrar. Hay un reencuentro. Claro, hay un reencuentro, hay una promesa que es el reencuentro con la vida tus seres eterna, queridos, ¿no? la vida eterna, ¿no? Y ese reencuentro, digamos, es pues como está, por ejemplo, eso de todos los santos, se encuentran el hombre con el alma que baja y luego se va, o cuando se muere le ponen sus cositas para que se vaya al cielo, al lugar donde esté. Nos vamos a encontrar tarde o temprano. Me espera ese lugar. Somos viajeros en el tiempo. Son costumbres que tenemos, pero más allá de las costumbres, ¿no? Es una promesa que Dios nos hace, que nos vamos a encontrar con los seres queridos. Es como la promesa del arco iris, ¿no? Que sale el arco iris para que nunca más haya ese sufrimiento por las lluvias. Ese pacto eterno que hace Dios con el hombre. Y esas cosas que te van reforzando, ¿no? Y la lectura de la Biblia te ayuda muchísimo, pero también te vas enfriando, ¿no? Te vas enfriando por las cosas que vives, por las cosas que sientes, con las cosas que pasan. Mira, yo estoy 10 años, desde el 2010 que me independicé, dejé los medios independientemente, soy muy asistemático en muchas cosas, y empezamos a trabajar independientemente. Y una de las cosas que me dio mucho es que algo que te dices, tienes que decir la verdad, te guste o no te guste, les guste o no les guste, tienes que decir las cosas como son. Y son los preceptos periodísticos también, ¿no? Y eso nos hizo que, pues, si no dices lo que quieren escuchar, no vas a tener las ventajas que tienen otros colegas, digamos, ¿no? De tener publicidad, tener una tanda, estar tranquilos, pese a crisis, tener una entrada económica que te pueda solventar. Y yo, no sé, yo creo que es Dios también que me ha guiado esto, ¿no? No podía, lo que tienes que decir, digamos, ¿no? Claro, no podía entrar a mentirle a la gente sabiendo que hay cosas que se mienten y que la gente vive en la oscuridad. ¿Tú harías eso con tu hijo, con tu hija? ¿Le mentirías para que esté bien? Por ejemplo, este tema que es muy polémico, que a veces lo discuto, la Navidad. ¿Por qué al niño tienes que decirle que hay un Papá Noel, que hay un arbolito, que cosas que no están, ¿no? Jesús, por ejemplo, no nace el 25 de diciembre. ¿Por qué seguir generando mentiras a una sociedad que en el tiempo te das cuenta, y ahora lo vivimos, en crisis, cuando estás con plata, por supuesto, puedes regalar a todo el mundo, pero ahora en crisis los papás hacen cualquier cosa para que su hijito tenga un regalo bajo el arbolito, porque Papá Noel vino, o sea, seguimos con una mentira, y esas cosas no creo que le gusten a Dios para nada, ¿no? Mentirle o creer en santos que
a idolatrar santos, claro. ¿no? Que no es parte, digamos, ¿no? Yo no tengo una religión, pero sí soy creyente de la Biblia. Tú sabes por qué juraban los abogados encima de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? No sé. Es el único texto que dice la verdad de principio a fin, con diferencias de siglo a siglo. La Biblia es la Biblia, claro. Y es el único texto que no tiene contradicciones de un autor a otro autor y de siglo en siglo, ¿no? O sea, definitivamente. porque un Además, humano, ¿no? un hilo correlativo. Antiguo va, ¿no? Claro. Sí. Y la Biblia no es leer la primera hoja, la segunda o la tercera hoja. Tienes que leer como el internet, al principio, al medio, al final volver al principio, volver al medio y jugar con todo esto para entender. No es fácil, ¿no? Es complicada, pero cuando la conoces, sabes, te emocionas y te asustas y lloras. Claro, y ahí está todo. Digamos. Ahí está todo. Hay una frase que está muy trillada en la humanidad, ¿no? La verdad nos hará libres. Claro. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que tienes que entender de que hay un Conoceréis Dios. la verdad y la verdad os hará libres. Claro, ¿no? Y la gente lo toma porque es un cliché, ¿no? Pero la verdad es muy importante, conocer la verdad. Yo creo que la Biblia, Gonzalo, es como redención. Ahí está, ¿no? Ahí está la verdad. Hay que leer un poco más, ¿no? Y sentirnos, Redención. penetrarnos y romper ciertos... Ahí está. Porque si tú lo ves, si le quitas a Dios ahí, es un libro de historia que tiene mucho sufrimiento, ¿no? Mucho sufrimiento. Pero tú ves, Dios estuvo siempre, ¿no? En todos los todo ese escenario maravilloso del tiempo, ¿no? Dios estuvo aquí, estuvo allá, estuvo en diferentes formas. La promesa se cumplió, ¿no? Vino y nos salvó. O sea, es como que... Qué linda charla, ya hemos empezado con Volapié. Gonzalo. El 6 de febrero se estrena en los cines del país la película boliviana La Casa del Sur, de la directora y guionista Karina Oroza Daroca y el realizador Ramiro Fierro. Actores como David Mondaca y Cristian Mercado, actrices como Piti Campos y Alejandra Lanza protagonizan esta producción rodada en la bellísima Tarija y el Valle de Concepción. No te pierdas este estreno en todas las salas del país. Aquí tengo el honor de tener a mi colega, amigo, Gonzalo, máster en gestión de comunicación, licenciado en comunicación social en la Universidad Mayor de San Andrés, periodista y presentador. Bueno, has estado mucha historia en medios de comunicación con Radio Fides, Altiplano, Panamericana, Cristal, ¿no? Sí, sí. Has hecho un programa juvenil, pero solo uno, después te has dedicado a lo serio, al periodismo, ¿no es cierto? Empezamos con un trabajo, no sé si lo conoce a Gustavo Herrero. Sí. Que tiene una productora sí, ahora. Un abrazo para él. Claro. Gustavo, un abrazo. Con él empezamos cuando estábamos en la universidad, alquilamos un espacio, ¿no? Para hacer programas juveniles, como todo joven que quiere hacer cosas para investigar y conocer y meterse al micrófono. Y así empezamos haciendo programas juveniles de música, ¿no? Música en su momento. Duró muy poco porque creo que lo periodístico sí me nos llamaba. Entonces duró como un año y me enganché en prensa y no lo soltaste no más. lo solté más. No lo soltaste más. Igual en televisión has estado en Citel, PAT, Unitel, Fides TV y Canal 7. Y Canal 7. ¿Canal 7 te deja como un mal sabor ahí? No me deja ningún mal sabor. Yo creo que yo creo que yo he hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer de la misma manera, ¿no? O sea, yo he hecho un trabajo muy consciente y hemos trabajado 24/7, porque nosotros durante todos estos años hemos venido reclamando un tipo de comunicación dialógica, lineal, para todos, y eso es lo que necesitamos. Y el tiempo que estuve, hicimos casting de todos los chicos que querían hacer periodismo, presentadores, que normalmente en nuestro medio todo está ya cocinado, pues, ¿no? Colega, mi amigo, Ventra es bonita, tiene bonita sonrisa, bonita cara, que entre. Pero la idea es dar oportunidad a tanta gente joven que no tiene esas quizás aptitudes, pero sí tiene muchas genialidades en la forma de pensar y hablar y comunicar. Hicimos eso, pusimos informativos en aymara, quechua, estábamos trabajando en el guaraní, pusimos lo que algo yo siempre hice. En el 7 empecé haciendo yo comunicación con un programa provincial y yo he viajado muchísimo por las provincias del país, conozco Bolivia completamente. Y dije, ¿cómo es posible que nosotros pensemos desde las ciudades para gente del campo que tiene otra mirada, otros gustos, otras formas de pensar? Aquí les hablamos al estilo citadino, pero no pensamos en el campo. En el campo tiene otra realidad, de un mundo diferente. Y ese es el mundo que realmente deberíamos informar, orientar y preparar a la gente. Entonces trabajamos en ello, ¿no? Gonzalo, tú tienes un hándicap que yo admiro. Manejas muy bien el aymara.
¿no? Ayajpancarmarcan Ahí Quiraquito. está. Comastica un quinquiritaza. ¿Qué me has dicho? Que yo soy del pueblo de las flores. ¿Tú de dónde eres? Ah, de La Paz, Bolivia. Chuquiago Marca. Chuquiago Marca. ¿Sabes qué? Te iba a decir, es realmente muy, muy importante la Aymara, porque obviamente te abre. Por ejemplo, alguna vez yo me he arrepentido en la carrera como periodista de no saber hablar Aymara. Por ejemplo, una vez me acuerdo, 2001, no sé, en la época del Malco, Ah, el Felipe. fui a una conferencia de prensa, pero cuando llegamos había un grupo de periodistas y estaban ahí un grupo de periodistas, qué sé yo, y él estaba terminando un ampliado. Y hablaba no sé qué, y nunca me voy a olvidar que la gente me miraba y se mataban de risa, che. Hablaban de ti. No sé si hablaban de mí, pero me miraban y se reían. Entonces yo le he preguntado después, ¿qué pasó, don Felipe? Me sentí un poco incómodo. Ah, no, usted nos da unos cariños, hermano. O sea, sí, estaban hablando del Carita, ¿no? Carita, claro. Choco, pues, ¿no? mi amigo ¿No? Marcelito. Pero también eso, el ser Choco, una vez me ha salvado, porque también cuando estaba Felipe Quispe, hubo un bloqueo. Para entrar en estas cosas, y ha sido como, este es un milagro que te voy a contar, porque resulta que fuimos y estaban las piedras sembradas, así Alfombradas hacia Chacachi, ¿no? Hacia Chacachi. Y fuimos con Yamil Chávez, un fotógrafo de... Sí, claro, que falleció ya, ¿no? Ah, falleció Yamil, Yamil. no sabía. No, un fotógrafo. Veniano, no sé si estamos hablando de la misma persona. No, creo Que no estaba en el avión que fue No, Samuel. ese fue Edil Dávalos. Edilda, perdón, mil disculpas. Yamil Chávez, Yamil Chávez, era veniano. Entonces íbamos y vimos un grupo de gente allá al fondo, ¿no? Mi primer turno en La Razón. Tu primera chamba. Mi primera chamba. Llegamos y nos rodean. Yo dije, nos vemos una cantidad de gente ahí, nos rodean. Había alguna gente que estaba con traguitos. ¿Qué están haciendo? Y el Yamil dice, no, pues yo soy campesino del Beni, dice, no. Y escuché, ¿y ahora qué digo, no? Precisamente por eso, ¿no? Y se me ocurrió, alguien me dijo alguna vez, ¿no? Ah, no, pues yo soy campesino de una mentira piadosa para salvarme. Es un chiste, algo así. No, le dije, yo soy de Punata. Y en Punata, en Cochabamba, hasta los burros tenemos ojos verdes. Se mataron de risa. Y eso como que bajó la tensión. O sea, yo creo que Dios puso eso en mi... para salvarnos. Porque era muy duro eso. Estaba muy duro. A mí me tocó una cosa similar. Sí. El médico pedía pasaporte para entrar al sector de Achacachi. Y el pasaporte era saber aymara. Si no sabías aymara, no podías entrar. Entonces, yo sabía aymara y a mí me mandaban hacia el lado para hacer las coberturas, ¿no? Y varias veces fui y me tocaba estar en el camino, dormir muchas veces en el camino para ver lo que iba a suceder. Y una de esas, pues la gente empezó a hablar todos en aymara. Salí de la movilidad y se empecé a hablar en aymara. O sea, se quedaron locos, lo llamaron a Felipe Quispe. Y aquí hay un infiltrado que habla aymara, dijeron. Infiltrado que habla aymara. Felipe, o sea, le hablé a Felipe, dice, no, ese hermano, que entre nomás. Felipe es eso muy amigo mío, muy amigo. Primero que fue a felicitarme y a darme un abrazo cuando asumí la gerencia del Canal 7 fue Felipe Quispe, que me esperó temprano ahí para abrazarme y darme un abrazo, ¿no? Con Felipe tenía una relación espectacular, ¿no? Hablábamos mucho en aymara, era muy radical, muy radical, pero era un hombre que sabía cómo y a quién hablar, no te hablaba fácilmente, ¿no? Y hablar en aymara con él era pues espectacular, ¿no? Su mirada, su estilo de forma de hablar. Entonces, tú tenías que hablar aymara para entrar a Chacachi, y si no, era terrible, ¿no? O sea, no podías entrar. Estuve cuando lo mataron, este capitán, lo descuartizaron a Chacachi, justo me tocó entrar, llegamos, los militares dijeron, pasen, a ver si a ustedes les calma, no queremos hacer daño a nadie. Y entramos prensa, entramos hasta el sector porque había un enfrentamiento entre campesinos y militares. Llegamos al lugar levantando las manos. ¿Qué año fue esto? 2001. Cuando ya estaban los Justamente, enfrentamientos. claro, en esta guerra. Claro, entramos y nos dicen, estos militares están atacando, y estamos hablando con los campesinos y empiezan a disparar. Han matado a un joven. Y era un chico de 16 años. Fuimos al arrastre, la gente, lo sacaron a la carretera al joven que estaba ya muerto, ¿no? Fue tan increíble, nunca en la vida me voy a olvidar este momento, porque fue impresionante lo que vi. La turba que estaban de campesinos a 1 kilómetro de Chacachi, más afuera de Chacachi, todos empezaron a caminar
hacia el pueblo. Querían matarlo al capitán que había disparado porque estaba herido. Horas antes estaba un capitán herido en el hospital. Vamos al hospital, vamos a agarrar a ese desgraciado, está ahí, decían. A medida que iban entrando, quemaban la gasolinera, sacaron a los presos. Quemar la gasolinera, sí, mira lo peligroso. La gobernación, sacaron las cosas, quemaron la cárcel, sacaron los presos, tiraban todo, que era impresionante. O sea, algo que nunca me olvidaré. Furia total, y fueron al hospital. Entonces, ¿qué decían mientras iban los campesinos? ¿No? Decían, no los tenemos que comer, vamos a tener una probadita, porque estaban influenciados, habían matado a un joven en el lugar. Entonces, en el lugar nosotros estábamos asombrados y dijeron, quiten todo, cuidado, ustedes no los comamos. Nos sacamos chalecos y ¿qué hacemos? Entraron al lugar y lamentablemente descuartizaron a este capitán y murió, ¿no? No te puedo creer. O sea, fue muy duro, ese momento fue muy duro, ¿no? Muy duro. Y la verdad que había mucha adrenalina, ¿no? Cosas como estas, dices, Dios solamente tiene que cuidarte. Éramos periodistas que estaban ahí y diferentes, y además una cámara que filmaba. Y ellos no querían cámara, querían nada. Y nosotros... ¿Estabas en Unitel? Estaba en Unitel. ¿Tenías las imágenes? Teníamos las imágenes. Y era parte del trabajo tener las imágenes, ¿no? Eran unas imágenes realmente muy intensas, ¿no? Muy intensas, muy duras de lo que vimos. Claro, fue esa época del eslogan ¿no? Claro. Pero complicado tener esas imágenes también, ¿no? Durísimo, pues, durísimo. ¿Las sacaron? Sí. No llegamos a sacar lo que descuartizaron, pero todo lo que quemaron, cómo entraba la gente, la turba, cómo entraba por eso. Es un mar de personas por las calles, saqueando todo y gritando, buscándolo a un solo hombre. Y todos esperaban, y la gente, los militares estaban esperando también, ¿cómo salvamos? ¿Cómo ayudamos? Si entramos vamos a tener que matar a todos, decían ellos, ¿no? Sacrificaron lamentablemente a este capitán. Qué terrible, qué fuerte. No, durísimo, durísimo. No, y el 2003 me tocó una cosa similar, estar al centro también. Estábamos transmitiendo un Unitel, y había el conflicto entre militares y policías. Estamos hablando de febrero de 2003. Okay. Estábamos ahí nosotros transmitiendo en la mañana, porque había un Estabas en la plaza. Estaba en la plaza en vivo transmitiendo. Me doy la vuelta y empiezan a apedrear los chicos de Ayacucho. Sí. Y estábamos transmitiendo. Esta fue, para que tengan contexto, el inicio de la crisis de 2003, ¿no? Exacto. Cuando hubo el enfrentamiento en la Plaza Murillo entre policías y militares. Exactamente. ¿No? Se agarraron a balazos. Terrible. ¿Y qué pasó? Bueno, se empezaron a agarrar y entonces no podíamos creer que los chicos jóvenes, 14, 15 años, apedreaban. Salía la gente de la casa militar y empezaba pues a tirarles gases. Escapaban los chicos y más enfurecidos, con más adrenalina, seguían. Los policías del otro lado respondieron para defenderlos. Los militares también. Entonces fue un cruce de balas. Nosotros estuvimos al centro, veíamos cómo caían también pues soldaditos, ¿no? Del ejército, con disparos en la cabeza, heridos, tirados ahí al arrastre. Y en esa época nosotros teníamos las cámaras, las UMATIC, tu mochila y la cámara pesada. Tenías que estar con el camarógrafo y ayudarle, ¿no? Al compañero para moverte. ¿Con quién estabas? ¿Con qué cámara te acuerdas? Estaba con Toribio, nuestro amigo Toribio, el Chinito, ¿no? El Chinito. El Tito también. Varios compañeros que han estado en ese momento. Nos turnábamos porque estábamos cerca y estabas al centro y los disparos eran impresionantes. En la Caja Nacional de Salud, en plena esquina del Ingavi, está como muestra pues lo que pasó, ¿no? Los disparos. Y ahí entrábamos a la conferencia de prensa que daba Sánchez Berzaín, decía, aquí todo está tranquilo. Le decía, pero ¿cómo va a estar tranquilo si están matando? Y en el pasillo, en el hall del palacio, los soldados echados, una fogata ahí. O sea, había un caos impresionante. Claro, había fogatas para el gas. Eran jovencitos, 18, 19 años del cuartel, ¿no? Entonces todos estábamos asustados, no sabíamos cuál iba a ser el desenlace, pero vimos un desenlace trágico, ¿no? Fatal. Trágico, ese enfrentamiento con muertos y todo, ¿no? Con muertos, exactamente. Hay una doctora que la dispararon. Ahí vuelvo, también. voy a hacer un pequeño... El 6 de febrero se estrena en los cines del país la película boliviana La Casa del Sur, de la directora y guionista Karina Oroza Daroca y el realizador Ramiro Fierro. Actores como David Mondaca y Cristian Mercado, actrices como Piti Campos y Alejandra Lanza protagonizan esta producción rodada en la bellísima Tarija y el Valle de Concepción. No te pierdas este estreno en todas las salas del país. Al momento que tu papá te decía, ¿no? Tú vas a ser periodista, ¿no? Esa visión, y realmente veo que en tu carrera, y además con otra visión, has encarado tu carrera,
y has visto, y Dios, no sé si Dios te ha puesto en estos momentos difíciles para mostrar la verdad, ¿no? Ujú. Sí, solamente es Dios, ¿no? La Solamente verdad. es No, quién es que no hay más vas a coincidencias, animarte, claro. porque de pronto hay gente que puede decir, mejor me voy, y diga, no, ¿qué hago aquí? Mi vida, tengo que cuidar mi vida. Yo ya tenía familia, tenía todo, pero es algo más fuerte que Es uno que ese es tiene, el ¿no? periodismo. El Ese, periodismo ¿no? es Una pasión, una pasión y es un servicio, ¿no? un servicio. ¿Y de dónde Exactamente. qué haces en el periodismo? Es mostrar y acercarte lo más que puedas a la verdad. Ujú. No importa las consecuencias que pueda traer muchas veces, ¿no? Exactamente. Y las consecuencias son pues terribles, ¿no? Porque cuando empiezas a decir cosas que no le gusta al otro lado, Ahí está. te empiezan a tildar que eres del cartel de la mentira, como nos tildaron Ese fue un tiempo nosotros. difícil del cartel de la mentira. Porque Sí, también sí, sí, estuviste- sí. Ese es el tiempo difícil, ¿no? Del Bueno, cartel porque de la mentira. decía, estaba en la presentación, de hecho, volviendo a eso, tú has estado, además de coach, conferencista, especializado en entrenamientos de vocería y en varios organismos internacionales, como la Unión Europea, BID y otros, ¿no es cierto? Ya te llevas, me dices, una década ya con Sí. Encontrados, ¿no? Ujú. Una década del programa Una década Encontrados. y has estado ya, digamos, en el ámbito, ¿desde qué edad? Desde que casi tenías 50 años, ¿no? ¿Perdón? ¿Desde qué edad? Desde tenías 40 ¿Desde, y edad, tantos desde años. qué edad? ¿Qué? ¿Tú tenías, qué edad tenías cuando empezaste con Encontrados? Ah, 48, sí, quitando los más o 50. menos, sí. Un poco tarde, pero No, pero es que Pero ahí muchas estábamos. veces, y eso siempre hablamos con el Independizarnos, productor ¿no? Miguel Guzmán, ¿no? Que pronto va a darnos sorpresas con un podcast sobre este tema, la vida después de los 50, ¿no? Creo que ese es un tema bien No. importante, ¿no? Hay vida después de los 50, o sea, Hay gente que no se siente preparada, ¿no? como que, claro, estás acostumbrado a tener siempre una vida, un trabajo, ¿no? Un ritmo. Un ritmo, digamos, ¿no? Pero definitivamente, claro. ¿Qué pasa ya si a los nos pasa. 50 te botan de tu trabajo? Exacto. ¿Y no, qué haces? ¿Quién te recibe a los 50 Entonces, años? antes, tú has tenido una carrera periodística hasta antes de los 50 y los 50 ya los has enfrentado con tu proyecto personal. Sí, evidentemente. ¿Y cómo ha sido eso? Durísimo, pero apasionante. Solo tiene que ser Dios quien te ha guiado por esto, ¿no? Porque mucha gente te dice, pero cambia de rubro, ¿por qué estás ahí? ¿Qué saca? Ni ganas, no pasa nada. Pero es más un capricho y un servicio, ¿no? Porque las cosas tienes que hacer lo que te gusta, ¿no? Y a mí me gusta hacer ¿Y periodismo. cómo fue ese Me gusta. tema del cártel de la mentira, contigo específicamente? Ah, Porque yo estaba también en el deber que estaba. También era parte. Era parte. ¿No? Empezó con el... Que estabas en la lista de los... Empezó, nosotros estuvimos en el 16, sí, el 16 fue que esto empezó, en un canal, con el programa Encontrados también. Ujú. Y hablábamos con la gente, y hablábamos como se dice, pues no teníamos pauta, y cuando quieres decir las cosas como se, tienes que decirlas, ¿no? Al gobierno no le gustaba lo que decíamos, a Juan Ramón Quintana no le gustaba lo que decíamos, porque empezaron a salir, ¿recuerdas tú a Gabriela Zapata, no? Claro. La Gabriela Zapata Claro. era la pareja de Evo La Morales. pareja en de su Morales, momento. que sí, la gente conoce de memoria. el Sí, tema. pero hay gente que seguramente no conoce, nuevas generaciones, los públicos renuevan, Es verdad, públicos es internacionales verdad, que es no cierto. conocen, no Es saben. cierto, es cierto. Y uno dice, El porque contexto periodístico. es bien importante, Sí. ¿no? Uno cree que porque estamos nosotros metidos en lo que hacemos, todo el mundo debe saber. Es Es verdad, impresionante, es no cierto. sabe lo que Es pasa cierto. informativa. ¿Qué escucha la gente? Música. Algo que le distraiga, algo que le saque de su mundo de estrés. Cuando vas a un ministerio, vas a escuchar, quienes escuchan informativos son los que monitorean, pero el resto está con música. No sabe Pero nada. este tipo, bueno, en Bolivia, obviamente fuera no, pero en Bolivia, este tipo de, tú ves, cada vez que reaparece la señora Zapata, pero es como que todos los medios y además la gente, las redes, mueve todo, ¿no? O sea, es una cuestión que ha quedado, ¿no? Es la pareja de Evo Morales, con la que supuestamente tuvo un hijo, ¿no es cierto? Y ha habido todo un problema, ¿no? Generado a raíz de este tema y además un caso de corrupción con el tema de ¿cómo se llamaba esta empresa? Se me ha ido, mira. CAMSE. La CAMSE, en la que la señora Zapata era gerente general, me parece. ¿no? Exactamente. Y esos temas, por ejemplo, mostrar a los grupos... Bolivia se ha convertido en el centro espiritual del mundo, ¿no? Todo tipo de culturas, emociones, sensaciones oscuras y blancas han llegado a Bolivia. Y en ese momento llegaron los babalaos, ¿no? Estaba muy de moda los babalaos. Y veíamos altares de la señora Zapata
con ministros. Mostrar esas imágenes, pues no les gustó a varios ministros verse en esas imágenes. Quizás lo hacen muy en secreto, ¿no? Hay cosas muy cerradas que no quieren. Sí, había cosas en el palacio que no... Totalmente oscuras, ¿no? Y tú las mostraste, claro. Las mostramos, pues, y eso no gustó que hagamos eso, ¿no? No gustó. A veces puede ser reconocido y a veces no es reconocido. Y la verdad que uno no trabaja por ser reconocido, trabaja porque siente en el alma lo que tiene que hacer. Lo hagas bien o hagas mal, puedes todo el mundo estar en contra tuya. Pero si tú crees que estás haciendo bien las cosas, en mi caso, lo he seguido haciendo. No tengo publicidad creo que nunca he tenido el gobierno. Uh-huh. Y por eso es que Dios ha puesto la mano en nosotros, ¿no? La mano es impresionante porque después de estar en ese canal, donde sacábamos Encontrados, nos dijeron, ya no pueden estar porque el gobierno nos va a poner publicidad y nos va a quitar. Así, literal, nos dijeron. ¿Y ahora qué hacemos? Nos dijeron, váyanse al Alto. Tengo un espacio, Félix Pazzi nos dijo, ¿no? Estaba Amalia Pando también en ese momento, parte de la control, y se fue Amalia en la mañana, yo me fui en la tarde, y empezamos a hacer esto, ¿no? Otra vez periodismo. Te llevó al Alto Dios. Me llevó al Alto Dios. Y en el Alto la experiencia en el Alto era impresionante. Hacíamos campañas y mira, la idea era callarnos. Al callarnos dijeron, que sigan hablando cualquier cosa. Ahí conocimos a Galo Uner, que es el director de FM Bolivia, una radio cocalera impresionante, ¿no? De los Yungas. Y me dice, Gonzalo, quiero bajar tu señal, ¿me puedo colgar? Claro, por supuesto, cuélgate la señal. Y empezamos a hablar como hablamos en periodismo, muy sinceramente. En los Yungas la gente quedó impresionada, impactada, porque todo el mundo tenía miedo a decir algo de lo que estaba pasando. Nos invitaron a hacer seminarios a los Yungas, entramos a los Yungas a hacer los seminarios. Yo nunca me imaginé que iban a recibirnos como nos teníamos una audiencia y tenemos una audiencia en los Yungas impresionante. Sí, lo sé. Más de 44,000 cocaleros ahora, claro. En ese momento 40. Nos recibían en cada población. Mira, llegamos nosotros al lugar, fue con nosotros Andrés Gómez, Shirley Gutiérrez, Andrés Gómez y mi persona fuimos al lugar. A noticiados el gobierno nos hicieron pancartas, ¿no? Con víbora, cabeza de una víbora y 2 cabezas, Gonzalo y el Chino Gómez, Andrés, y mi persona, que vienen a desinformar, que son los de la derecha, Dijimos con el Chino, no va a haber gente, ¿no? Nos están haciendo una campaña terrible. Íbamos a los seminarios, era impresionante la cantidad que estaba en el lugar esperándonos. Era impresionante, estuvimos como unos 4 días haciendo el recorrido por los Yungas. A la semana entró Evo Morales a decir que sabía que estábamos haciendo seminarios y instruyó sacarnos a chutazos a quienes dábamos seminarios, ¿no? Y fue una palabra clave en su momento, sáquelos a chutazos. Lo mismo hacía... Como las pititas que también fue... Claro. Decía el ministro de Gobierno en su momento, Carlos Romero, igual, ¿no? Aquí vienen los Chino Gómez, los Riveras a hablarles a la gente. Nos quisieron involucrar con casos de la tarea conjunta, de las muertes que habían. Lo metieron a Franklin Gutiérrez, pues a la cárcel, ¿no? Querían de alguna manera involucrarnos a la radio y a nosotros en esa línea, ¿no? De estar propagando mala información, violencia en los Yungas, y no. Dios nos mantuvo tan bien en el Alto. Mira, la audiencia en el Alto para nosotros es impresionante. Se ha creado un grupo de oyentes, en ese momento era oyentes de cabildeo y oyentes de Encontrados. Nos acompañaban a todo lado, siempre. Esta gente sabía nuestra situación, cómo estábamos buscando medios. Nos traían todos los días marraquetas, quesos, tortas, frutas, coca, que teníamos cantidad de coca. La gente nos mimó demasiado. O sea, Dios nos llevó al lugar exacto que nos estemos en el lugar. Nos metimos en el lugar donde supuestamente era el dominio del MAS, el Alto. Y desde ahí hacíamos campañas. Y era impresionante. Porque ¿Qué tipo de campañas? Para la gente. Alguien necesitaba plata, estaba enfermo, había tenido problemas. Claro. Y la gente confiaba tanto en nosotros que, ¿sabes qué? Nos llevaba hasta las lágrimas porque venía gente, mecánicos, como dicen, chislosos, llegaban así con su uniforme, con la mano grasa, y decían, he estado escuchando, traigo mis 10 pesos, traigo 5 pesos, traigo 20 pesos. ¿Y sabes que la gente más humilde es la que más ayuda. Exacto. Y la gente, ese era nuestro público. No me interesaba el público que ya conocía yo, no me interesaba conocer ese público y hablarle en aymara. A ese público hablarle en su lengua y sentir lo que ellos sienten y vivir lo que ellos sienten,
Por supuesto que nos llevó Mira, el muchas Aymara es un flores. instrumento que Dios usó en tu vida también. Seguro, con ¿Cómo has seguridad. aprendido el Aymara? ¿Dónde? Mis Y luego abuelos, nos vamos a volver sí, al mis tema abuelos tienen propiedades. No quiero que nos escapemos del tema del cártel de la mentira, pero primero esto. Perfecto. Mis abuelos tenían propiedades en Río Bajo. Yo iba siempre así a Río Bajo en vacaciones. Y bueno, cuando vas en vacaciones tienes que estar con la gente, pues, del lugar. Y la gente hablaba aymara. Y tenía que aprender. O sea, me iban hablando cosas en aymara poco a poco. Y bueno, sí fui mejorando muchísimo, ¿no? Y terminé en la universidad, mejoró porque había una materia de aymara que llevábamos. Entonces el aymara me ayudó también a aprender a leer, ¿no? A escribir no tanto, pero sí leo, digamos. Ahora no soy un experto en aymara, pero sí creo que me puedo defender en aymara, ¿no? Las clases que damos en oratoria también tienen que ver con esto, con esta lengua bilingüe. Hay muchas formas de ayudar a la gente para que hablen, por ejemplo, con trabalenguas en aymara, como este que te digo, ¿no? Nayajpangar marcan Kiriaquito para que practique las series. Claro. Y la gente les decíamos, y en muchos, mira, estamos tan felices con Shirley, que es mi compañera de trabajo. Estamos 2 años, nos hemos reinventado justamente para buscar espacios. No sabes la cantidad de gente. Hemos tenido desde maes, artistas de televisión, presentadores de noticias, políticos, impresionantes, que han ido a nuestros cursos, ¿no? Y saben lo que hacemos nosotros. Y quedan impresionados y encantados, porque además es práctica 100%. Y esto, ¿no? De que sepan moverse, sepan hablar, sepan tener la actitud para transmitir las cosas. Y eso hemos ido haciendo. Por eso creo que es muy importante lo que Dios no nos ha puesto. Hay una cosa de las que nosotros siempre decimos en nuestros cursos. En el colegio te enseñan a sumar, restar, historia, ciencias, etc. Pero no te enseñan a hablar. Y todo el tiempo tienes que hablar, exponer cosas, ¿no? Pase, Rivera, exponga, diga, no, profesor, ¿por qué? Si yo estoy aquí calladito mirando. Tenemos vergüenza hablar los paseños en particular, mucha vergüenza. Y somos muy capaces. Lo que pasa es que nuestra timidez hace que no podamos expresarnos. Debe haber un pénsul en los colegios donde los niños aprendan a hablar, expresarse, a comunicar emociones, sensaciones y molestias, dolores. La gente se aguanta, los chicos se aguantan. Es impresionante. En este tiempo que hemos hablado con los niños, con los jóvenes, nos han dicho 2 cosas bien interesantes. Por ejemplo, que hay maestros que golpean a sus alumnos. Y tu mamá sabe, sí, ¿qué están haciendo? Están en problemas, y golpean. Y en otros casos, los chicos que salen, los jóvenes que van a las clases, dicen, yo puedo. Lo que pasa es que mi papá o mi mamá no confían en mí. Yo sí puedo hacerlo. Y se expresan de una manera. Necesitan los papás confiar en los hijos, dejarlos también equivocarse. A veces nos muestran una cara tan equivocada de lo que creemos y nos atormentamos. ¿Dónde va a ir mi hijo con esa característica? No se levanta, es un flojo, no habla, tiene miedo. Pero cuando habla con extraños, como lo hacían con nosotros, impresionante. Creo que debemos darle más confianza a los jóvenes y una materia de oratoria en los colegios debería estar. ¿Por qué no nos enseñan a hablar? En la universidad llegas y los chicos no saben exponer, no saben pararse, mirar. Las autoridades que tenemos acá, ¿no? No saben cuál izquierda, la derecha, cómo jurar, cómo pararse, cómo mirar. Esos elementos hacen, digamos, a tu credibilidad como ser humano y eso deberíamos trabajar siempre. Claro, sin duda, sin duda. Interesante. Volvamos al tema del cártel de la mentira. ¿Cómo fue esa experiencia y esa...? Dura, pues. Hay una época en la cual nos hacían memes terribles, ¿no? Y obviamente ahí es la familia la que se preocupa, ¿no? Que está siendo atacado, vilipendiado. Ahí tienes un grupo de guerreros digitales que te empezaban a atacar, a denunciar, a hacer cualquier cosa con mentiras y más cosas, ¿no? Y eso te va mirando. Y yo lo que he aprendido en este tiempo no me afecta. Es impresionante. Uno sabes de dónde viene, tú sabes quién eres y que vales, ¿no? Entonces, tú tienes tu conciencia tranquila. ¿Qué te podría afectar? Hay gente que seguramente puede querer, que crea lo que quiera creer, digamos, ¿no? Está bien. ¿Qué te puedo decir? No voy a andar con mi cartel de aquí, soy de la mentira o de la verdad. La gente creerá por mis acciones, buenas, malas, ¿no? Y simplemente hablan lo que tú eres. Pero a mí no me afecta, en realidad. Me han hecho muchísimo, obviamente, pero sí a mi familia, ¿no? Afecta, obviamente, a tu entorno. Y todo esto fue precisamente por el tema de Gabriela Zapata. Después de eso, ¿no? Fue como el contraataque, digamos, Con Evo Morales, nosotros teníamos una relación bien distinta. Nos nombramos su ministro. En su momento Casimira, a mí, cuando estábamos en Unitel. En Unitel era el canal más visto siempre, ¿no? Y nosotros en su momento iniciamos ese canal. Y a Evo Morales, cuando yo hablaba con Evo, era pues un amigo, como Álvaro García Linera, eran amigos. O sea, amigos con los que tú sabes que en la cobertura puedes hablar. Sí. Yo a Evo lo llamaba el Margarito.
y él me decía Casimiro. Él me decía Casimiro porque trabajaba con Casimiro en la revista y en el informativo de Unitel. Y le decía Margarito porque en su momento su pareja era Margarita Terán. Y esa era la forma de, hola Margarito, nos veíamos en la asamblea, hola Margarito, Casimiro. Y quizás ni se acuerde mi nombre, ¿no? Pero sí, ese era nuestro trato con Evo Morales, ¿no? Y eso había, pues, Unitel era en su momento la magia más poderosa a nivel de medios. Y nosotros éramos la cara de Unitel. Y lo que podía haber hecho Unitel, en quienes se desfogaban, eran en la imagen más visible, que eran los presentadores en su momento, que éramos nosotros, ¿no? Eran la gente en su momento odiada por lo que se hacía, ¿no? Pero ahí estábamos trabajando y sabíamos que las cosas que estábamos haciendo y diciendo no eran mentiras, ¿no? Eran cosas que estaban ocurriendo. Y nunca Unitel, por lo menos mientras yo he estado, ha dicho una mentira. Que yo recuerde, nunca, ¿no? Siempre tenían pruebas para mostrar eso. Y eso no le gustó, pues, al gobierno de su momento, ¿no? Y empezaron a atacarnos con ello. Y éramos un grupo, pues, de periodistas, 8,000 medios de comunicación en el país, y que te ataquen a 6 medios y periodistas, duro, ¿no? Y lo hemos pasado duro, ¿no? O sea, hay una lista negra, y todavía existe la lista negra. La lista negra que no puedes acceder a publicidad, nada. O sea, eres palabra mala para el gobierno. O sea, si pueden matarte, lo podrían hacer, digamos, ¿no? Pero somos la piedra en el zapato para el gobierno. ¿Has sentido realmente persecución en ese sentido? Por supuesto que sí. Te voy a contar una historia, ¿no? Había una persona, no voy a dar el nombre por razones obvias, que en su momento protestó con Evo, fue a romper la Constitución en la puerta, protestó y luego fue nombrado un constituyente. Después de constituyentes fue como autoridad del Ministerio de Gobierno. En su momento no tenía trabajo, tenía nada, me decía, Gonzalo, quiero hacer algo, pero por supuesto aquí están los micrófonos, vamos a visibilizar lo que estás haciendo porque eres periodista. Llega a un cargo importante, lo busco para hacer la publicidad. No podemos darte porque tú estás en la lista negra. Pero a no ser que me des el 50%. Alguien a quien habías ayudado, alguien a quien sabía cómo estaba nuestra situación. Y así fue. Le dimos el 50% porque teníamos que vivir. Nosotros ya sabíamos lo que se nos venía, ¿no? Tiempos muy duros, muy difíciles. Pero nunca más volví a dar un solo centavo. Prefiero no tener y no vamos a tener nada y seguir. Y hemos trabajado en esa línea durante ese tiempo. Y como volviendo al tema de Dios, Dios Jehová nunca te abandona. Te ahorca, pero no te mata. Realmente, ¿no? Y la gente dice, puede ser nunca te ha dado provisión, digamos. Nunca. Y este tipo debe estar en su peor momento, lo hemos acabado, lo hemos terminado ya. Pero Dios me ha fortalecido muchísimo en la fe, muchísimo en lo que creo que estoy haciendo. Y en ningún momento he bajado, digamos, la línea de lo que he estado haciendo. Siempre hemos sido frontales, muy acuciosos en lo que dicen las autoridades, muy críticos en las cosas que decían y hacían. Y mira, seguramente tal vez otro compañero que he conocido, otros que han saltado y han dicho, mejor cambio de rubro. Yo no voy a seguir así. ¿Para qué me voy a enfrentar a alguien con un poderoso? Y te dice, no, si no puedes con él, únete. No me uní, ni voy a unirme a alguien que no sea coherente con lo que dice y hace, ¿no? Aguantamos ese tiempo. Miguel Guzmán nos dice que falta poco tiempo y se ha pasado como si fueran 5 minutos. Me ha sorprendido que nos diga eso. Gracias, Gonzalo. No quisiera dejarte ir sin preguntarte algo. Sé que estás viajando. Sí. De repente, cuando salga esta entrevista, tú ya vas a estar en Estados Unidos. Cuéntanos un poco qué estás haciendo, cómo viene el futuro con Encontrados y con todo lo que estás haciendo. Vamos a trabajar en la internacionalización del programa Encontrados, ¿no? Hay una comunidad muy importante. Nosotros llegamos a través de Interactivo Televisión satelital hasta los Estados Unidos, la comunidad boliviana. Entonces hemos hablado con muchos bolivianos que quieren contar sus historias. ¿Y por qué no permitir que los bolivianos también cuenten sus historias? Estas historias que estamos conversando, historias de fe, historias de vida, porque es muy duro, ¿no? Para un migrante boliviano salir de su país, dejar sus costumbres, llegar a un lugar donde, y ahora, trabajo. Esas cosas queremos contar a la gente, queremos trabajar con ellos. Hemos crecido a nivel en ese tiempo, tenemos varias radios que nos bajan, canales satelitales, entonces vamos a llegar a ese nivel y ver
desde ya conocer a los bolivianos que se integren un poco más. Que te vaya muy bien, Gonzalo. Gracias, Marcelo. ¿Cuánto tiempo estarás por allá? Voy a estar un par de semanas seguramente, voy a darme una vacacioncita también, esperando poder conocer algo más y bueno, vamos a pedir que Dios guíe el camino para que nos vaya bien. Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Que así sea. Bueno, gracias a todo el equipo, gracias a La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana, que creo que también apoya tu programa. Pero ¿no? por supuesto que sí. Y La Cascada es 60 años cumplen este año que viene. 60 años, te puedes imaginar. 60 años. Y es el Es una empresa refresco. familiar, ¿no? Si las mujeres mandan ahí. Sí, sí, ¿no? Sí, un abrazo es a la familia impresionante. ahí, un gusto. Exactamente, y además van a estar en el Mundial. Bolivia está en el Mundial y La Cascada, que es el sponsor, tendría que estar en el Mundial. Obviamente que va a estar en el Mundial, así que así sea. a La Cascada. Además que los nuevos sabores son, ¿los has probado? Sí, claro. Bueno, no son nuevos sabores. Estuve en la presentación justamente del Han cambiado día las etiquetas nada más, pero con los mismos sabores. Los mismos sabores, la misma atención, gente que es impresionante el cariño que le tienen los trabajadores a La Cascada. Yo he conocido, estuve como presentador justamente en su aniversario el año pasado y conocí a sus trabajadores y a sus vendedores. Es impresionante cómo la gente quiere a este producto. Cuando yo además lo conozco muy bien porque cuando viajas a los yungas o al altiplano o a cualquier lado de la área rural, encuentras coca-quina. La Cascada es el refresco por excelencia. Por excelencia. Y es el refresco, ¿no? Bueno, gracias Gonzalo por dar este testimonio. Doy fe, es el lugar donde compartimos estas historias extraordinarias que hemos compartido. Hablo mucho de Dios, me encantó. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que se repita pronto, ¿no? Que se repita pronto. Qué lindo es hablar de Jehová, ¿no? Es reconfortante, es otra experiencia y ojalá que estas palabras puedan llegar a la gente para que tomen cuenta que no hay que alejarse de Él, no hay que enfriarse en la fe. Ahí la fe es con obras. Si no haces obras, no existe fe. Que así sea, muchas gracias. Les mostramos el avance de nuestro siguiente episodio. Por eso uno vuelve luego, vuelve y no quiere dejar el teatro. Y es duro hacer teatro. La indiferencia del público, quién cree en los actores nacionales. Si te ha gustado este episodio, hemos tenido un gran entrevistado, además realmente quería tenerlo aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Marcelo. A ti. Te pedimos por favor que nos des like, que compartas y que nos sigas, por favor. Un gusto y bueno, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, Gonzalo. Chao. Querido Marcelo, un gusto. Bueno, que te vaya muy bien. Que nos vaya con Nos fe. vemos. Con fe. Mandarina, papaya, lima, limón, piña, durazno, también guaraná, pomeloneus, fresoda, sabores Cascada, ahora con un nuevo look.